parece ser más común de lo normal que nosotros hablemos de cosas y nos refiramos de cosas que no entendemos, que no conocemos. Viene a mi mente cuando Jesús habla con Nicodemo y le menciona: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Y eso obviamente asistiendo a una mayor demanda de Jesucristo sobre aquellos que van a la Escritura y que pueden liderar y tienen la oportunidad y el deber de enseñar la palabra del Señor a los demás. Pero esto es más común de lo normal. Y amados hermanos, esta actitud permanente del hombre no sería tan complejo si solamente lo viéramos fuera de la iglesia, lo viéramos en personas que no son creyentes, en personas que no son cristianas. No sería tan complejo el poder detenernos ahora y meditar respecto a esta situación si solamente fueran otros los que hablaran de cosas que no entienden, que no comprenden. Lamentablemente, esto ha tenido mella en medio de la congregación y a veces osadamente hablamos de cosas y participamos de cosas que no entendemos, que no comprendemos, y seguimos solamente tradiciones de hombres o cosas que oímos, que me enseñó mi abuelito, que me enseñó mi papá, mi mamá, pero de alguna manera no tienen el respaldo y el sustento verdadero, fidedigno, permanente de la palabra de Dios. Y con ello quiero justamente ir a un ejemplo en la palabra que a veces nos llama la atención, que desconozcamos que es uno de los libros más antiguos, sino el primero que se escribió en el canon bíblico, ya que hoy día estamos hablando de la palabra del Señor. Y este libro es el libro de Job. Y a algunos les parecerá increíble que hablemos de Job y no de Génesis, pero particularmente uno de los primeros libros que Dios inspiró es el libro de Job. Y quiero ir al relato del libro de Job porque me parece interesante tomarlo como base para poder justamente reflexionar en el diálogo en el cual entra Dios con Job después de él haber sido sometido a prueba por un acto soberano de Dios. Porque, amados hermanos, todos los tiempos y todas las situaciones que podamos vivir dependen de Jehová nuestro Dios. Él es soberano. Él hiere y Él sana. Él es el dueño de nuestra vida. Y cuando nosotros a veces no somos capaces de comprender la posición del Dios que tenemos, es necesario que quizá digamos las mismas palabras de Job. Y por eso quiero empezar la reflexión de hoy justamente atendiendo a la palabra allí en Job. En el libro de Job, en el capítulo 42, qué declaración, ¿no? Mientras estudiaba, no crean que no fui tentado a quedarme en Job, pero se me olvidaba que me advertían que hoy tengo que hablar de revelación. Y para ser fiel a ello, solamente será la introducción. La palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 42, del versículo 1, dice de la siguiente manera: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego, dice Job, y hablaré. Te preguntaré, oh Dios, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero mire cómo termina: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta es una de las partes que más no sabemos de Job,
porque es justamente el momento en el cual se produce un arrepentimiento en este hombre. Pero amados hermanos, si por favor pueden ir al libro de Job y volver un poco más atrás al capítulo 37, donde uno de los amigos, particularmente el último, el más joven, después de haber sido Job reprendido por 3 ancianos, llevándoles a reconocer él su pecado, el pecado de Job por el cual estaba padeciendo, este último joven, Eliú, apela y dice, cuando Job decía, en medio de todo su argumento, él decía, pero ¿por qué si yo soy justo me está pasando esto? Y Eliú le dice, versículo 14, capítulo 37, versículo 14, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? Es decir, cuando hace calor. ¿Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos que le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. No tenemos la posibilidad de comprender todas las cosas, pero parece tú, Job, que conoce las cosas. Decláranoslas tú. Será preciso contarle cuando yo hablaré. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte de la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Eliú está tratando de orientar a Job y decirle, Job, por favor piensa un poquitito con mucho más cuidado y humildad. Porque, amados, como decía al principio, hoy parece que cualquiera puede hablar de lo que no entiende y de lo que no comprende y se alza delante de Dios de una manera soberbia y orgullosa. Y la palabra al final declara aquí que Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Dios no lo considera así. ¿Y sabe qué maravilla el versículo 38, versículo 1? Porque cuando habían hablado hombres, cuando habían hablado amigos y se habían acercado para orientar la vida de Job, Job todavía no podía haber sido convencido de su capacidad limitada, de su capacidad perdida. Y interviene Dios. Gloria al Señor por su intervención. Sabe, amado hermano, siempre será mejor cuando Dios intervenga en nuestras situaciones. Capítulo 38 dice así: entonces Jehová no había hablado en el libro de Job. Entonces respondió Job a Jehová desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Les parece familiar esa declaración? Job le había dicho antes que leyéramos el capítulo 42, yo ahora te preguntaré y tú me responderás. Pero aquí es Dios quien le está diciendo a Job, bueno, en la condición que crees tú estar, ciñe tus lomos, prepárate como hombre, yo te preguntaré y tú me responderás. Se imagina, amados, a cada uno de nosotros delante de la presencia de Dios y que Dios nos preguntara algunas cosas a nosotros. Como decía, no es complejo ver a hombres sin Cristo hablar de lo que no entienden. Pero crea que como líder de la iglesia del Señor, me preocupa muchísimo, y a Dios sin lugar a dudas mucho más, que su iglesia pueda hablar de lo que no entiende.
Y por eso, amados hermanos, en el capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, Dios, al posicionar a Job delante de él y decirle: está atento, ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y saben, amados hermanos, lo que manifiesta allí Dios delante de Job, lo mismo que nos pasaría a nosotros, es de que somos realmente limitados, polvo de la tierra, hierba del campo, que en la mañana es y en la tarde ya no es. Y que de la única manera que nuestra vida puede gustar y ver la bondad de Dios es en que Él se acerque a nosotros como se acercó a Job. Las palabras, amados hermanos, que admiramos de Job son palabras que no pudiera él haberlas declarado si es que Dios no hubiese aparecido en el torbellino para revelarle su condición. Necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida. Yo necesito que Dios intervenga en mi vida. Necesitamos, amados hermanos, que Dios pueda sacarnos de nuestros tiempos, de lo que hoy día nosotros podemos proyectar, programar y que no necesariamente está conforme a la voluntad de Dios. Por eso, amados, yo quiero hoy día decirles, podemos ver claramente la actitud errada y completamente opuesta a Dios que a veces el hombre tiene. La única manera que las cosas en el entorno y en el corazón del hombre sean cambiadas, la única manera, oiga bien, la única manera que pueda el corazón del hombre ser cambiado y las cosas en nuestro entorno sean cambiadas es que Dios intervenga y Dios hable y Dios se revele. No hay otra manera, no hay forma. Y en virtud de esto quiero mencionar que Dios es tan sabio que ha dispuesto que no necesariamente nosotros vayamos a conocer todas las cosas, pero vaya al libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Porque muchos de nosotros nos relajamos. Y yo le preguntaría a mis hermanos de atrás que venden libros y Biblias, estando en el mes de la Biblia, cerrando el mes de la Biblia, no sé cuánto les han comprado Biblia, pero hoy día sabe que en las estadísticas se menciona de que todos por lo general tenemos más de una Biblia en nuestros hogares. Y tenemos la posibilidad de acceder por medio de las plataformas digitales a más de una versión. Y por lo tanto podemos disponer de ella en todo lugar. No obstante, las estadísticas señalan que el pueblo de Dios deja de leer más la Biblia a medida que lo tiene más al alcance. Y la pregunta es entonces, si Dios revela en el libro de Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Esa es una parte, amados, que para todos los curiosos, para todos aquellos que quieren ir más allá de lo que Dios ha señalado límites. Mientras leía las preguntas que Dios le hacía a Job, ¿sabe lo que le dijo? ¿Sabes tú, Job, cuál límite yo le puse al mar para que la altivez de las olas lleguen a su límite? Dios le puso límite al mar, pero también nos ha puesto límite a cada uno de nosotros, porque Él es Dios y nosotros somos hombres. Pero eso no quita, iglesia, que nos sacudamos el polvo, que salgamos de la pereza y podamos disponer y tomar lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Es verdad, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, desde ahora para siempre. Y este es el desafío que quiero hacer con ustedes al recorrer el tema de la revelación. Amados hermanos, si Dios no interviene, nosotros estamos perdidos. Pero yo estoy aquí tal cual como cantábamos. Me alegra mucho cantar la palabra. Dios poderoso, tú creaste en la creación. Pero esa canción es la primera parte de la revelación de lo que es la creación. Pero la segunda parte habla de la obra de Dios por medio de Jesucristo al salvarnos. Todos estamos aquí, los creyentes, porque Dios nos salvó. Dios nos permita con humildad reconocer como Job que hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, dice Job al final. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Espero en el Señor que abra nuestro corazón para que podamos terminar después de esta jornada teniendo esa misma actitud. En virtud de la condición del hombre, y tomando el mismo caso de Job, amados hermanos, nosotros tenemos urgencia de revelación. El hombre y la humanidad ha tenido una urgencia de revelación, porque la revelación como concepto es correr el velo, es poder dar a conocer, es poder exponer detalladamente ciertas cosas. Y Dios lo que hace es eso: hacer comprensible al hombre cosas que no tendrían la posibilidad de comprenderse si Dios no nos las hubiera revelado. Yo, por lo tanto, quiero exponer como primer punto que la humanidad y nosotros también como parte del cuerpo de Cristo tenemos la urgencia, hermanos, urgencia. ¿Qué es lo que es una urgencia? Si hoy día alguno de nosotros nos da alguna descompensación general, estoy seguro que se detiene todo acá, oramos por él y después lo mandamos al hospital. ¿Verdad? Haríamos eso. Si al alcance nuestro ya no está el poder ayudarlo, lo enviamos a la urgencia y, amados hermanos, ayudamos lo más que podamos para que se vaya allá. Yo creo y planteo como principio, tenemos una urgencia de la revelación de Dios a todo creyente. Es necesario. Nadie puede negar la perversión del hombre. Nadie. Una de las cosas que vemos cada día, aún en los niños, en los jóvenes, la perversión en los hombres adultos. Hoy eso está de manera explícita expuesto en las Escrituras. El libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que toda intención, toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Yo no soy abuelo, pero la mayoría de las abuelitas con las cuales me enfrento todavía siguen creyendo que los niños son buenos. Y una de las cosas que nosotros nos vamos dando cuenta a medida que conocemos por la palabra, la vida, y tenemos la experiencia con los niños, es que a la verdad nadie le enseña a ser malo a un niño, bichita que son malos. Uno se acerca a hacerle cariño a un niño inocente y da que le manda una patada. Uno se acerca con cariño y le han dado uno de esos palmetazos que justo le pega en el ojo. ¿Qué reacciones? Es que un niño no entiende, es que no comprende. Bueno, la maldad del hombre es tal que no solamente se manifiesta en ese tipo de acciones y reacciones, sino que hay una serie de cosas. Amados hermanos, eso Jehová Dios vio la maldad del hombre, que era mucha. Pero me asombra cómo Jesús también en Mateo 24, en el versículo 12, hablando de las señales antes del fin, Él refiere y dice una situación que sucederá, que por haberse multiplicado la maldad, no sumado, la palabra de Dios es fiel. Y una de las cosas que describe que sucederá en el fin de los tiempos como señales antes del fin, que la maldad, ¿qué va a pasar? Se va a multiplicar. Dios fue testigo en el principio, en las generaciones. Dios también nos enseña que en las señales antes del fin la maldad se multiplicará. Por lo tanto, es algo evidente. Salmo 14, versículo 1, uno de los textos que Pablo hace referencia cuando en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 10 en adelante, él dice: no hay justo ni aún. Él lo toma de Salmos capítulo 14 y Salmos capítulo 53, en donde dice el necio en su corazón, dice el necio, una persona sin entendimiento, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
Versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué es lo que pasó? No encontró a ninguno, a nadie. Porque por eso, amados hermanos, la urgencia de revelación de Dios para con el hombre es en virtud de la condición apartada del mal, apartada del hombre, completamente de Dios y solamente tendiente al mal. Aquel que sabiendo hacer lo bueno. ¿Se recuerdan de ese texto? Porque a veces cuando pensamos de mal y de pecado vamos para afuera de la iglesia. Entonces es importante también reflexionar en que aquel que sabiendo hacer lo bueno no le hace, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Le constituye pecado. Que suene la sirena para pedirle a Dios que nos revele su verdad. Es urgente, iglesia. Es urgente porque no existe la capacidad del hombre para alcanzar el conocimiento de Dios. Oiga, vamos a hablar verdad entre hermanos, ¿verdad? ¿Cuánto a usted le gusta leer la Biblia? Yo sé que usted todos los días se levanta en la mañana. Lo primero que hace es poder entrar a la ducha, vestirse y mientras se prepara su desayuno, abre la palabra del Señor. Porque no hay nada mejor que poder abrir la palabra del Señor y tener un tiempo de comunión con Él para después hacer todas las cosas. Si yo entro temprano en la mañana a mi trabajo, me levantaré una hora y media antes para dedicar tiempo al Señor. Eso es lo que por lo general hace el pueblo de Dios. Una jovencita le pregunta a su papá y le dice: papá, ¿cómo haces tú para poder leer la escritura? Y ese papá le dice: tú no sabes lo que me cuesta. Tú no sabes lo que me cuesta. Amados hermanos, quiero animarles porque hoy día Dios, como cristianos somos personas transformadas, pero el hombre en general no puede conocer a Dios. No puede. Y no puede conocerlo por sí mismo porque Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es verdad que lo dice del pueblo de Israel, pero el pecado aparta al hombre de Dios. Y también el hombre no quiere, porque el hombre no quiere acercarse a Dios, pues todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 53, aunque habla del pueblo de Israel, manifiesta la verdad de todos los hombres. No querer y no poder conocer a Dios. Amado hermano, ¿quién puede decir que empezó a buscar a Dios por iniciativa propia? Lo que hemos entendido por la palabra del Señor es que nadie busca a Dios, y que nadie buscó a Dios y nadie buscará a Dios. Es Dios quien viene tal cual como lo hizo en el Edén. Génesis 3:8. Oiga, amado hermano, el hombre cae. Génesis 3:8. Yo sé que nos gusta el 15, ¿verdad? Cuando Dios allí empieza a hablar de la promesa. Pero Génesis 3:8, no sé si no lo proyectaron. Génesis 3:8. Así que lo andaban buscando, trajeron dos Biblias, ¿cierto? ¿Usted sabe lo que le pasó al hombre después de que pecó? Se escondió. Y mire cómo comienza el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Qué oyeron? Andaba en búsqueda del hombre, ya que el hombre no puede y el hombre no quiere y huye de Dios. Es Dios quien desde ahí comienza a hacer oír la voz. Él se comienza a comunicar con el hombre perdido. No tarda tiempo, no tarda segundos en poder ir y en buscar al hombre. Cuando veía esto realmente me impresionaba, porque Dios allí comienza inmediatamente su búsqueda. Van Til dice, es un teólogo, filósofo del siglo pasado, dice: el hombre en estado de inocencia conversaba con Dios y aprendía la voluntad divina. Conversaba con Dios y aprendía su voluntad.
Pero cuando el hombre pecó, se produjo una ruptura terrible entre el hombre y Dios. Una ruptura terrible. El hombre necesita un nuevo tipo de revelación. Y cuando hablo de un nuevo tipo de revelación, amados hermanos, y aquí Fantil lo está diciendo, no es particularmente para que vengan nuevos sueños, nuevos profetas, porque ya lo vamos a ver más adelante, sino que lo habla en el contexto de que la caída del hombre era necesario que Dios pudiera venir a hablar al hombre de una manera diferente. Lo expongo para que nadie salga entendiendo de que pueden venir nuevas revelaciones. Porque aquí está la revelación completa y perfecta, infalible, que es la palabra del Señor. El hombre necesita un nuevo tipo de revelación por dos razones. Está en pecado y necesita una revelación de gracia. No merece ser salvo, no merece ningún don. El día que pecares ciertamente morirás, le dijo. Y Dios estaba justamente cumpliendo eso que había dicho. Y lo segundo es que el hombre en pecado corrompe la revelación. Creo que la mayoría de nosotros hemos cometido algún pecado en donde hemos corrompido algo. En una oportunidad, hablando sobre justamente la predicación del Evangelio en la comunidad de fe IBN, les decía: usted se tomaría un vaso de agua en donde el 99,9% es agua potable y el 0,01% es agua de alcantarilla. Y los hermanos obviamente hacían la reacción de cada uno de ustedes. No. El hombre, amados hermanos, a veces, y Dios nos guarde a los que predicamos la palabra, para ser fieles a la predicación de la palabra, para no corromper la verdad de Dios revelada, porque ella es la palabra que tiene poder, que es viva, que es eficaz. El hombre en pecado corrompe la revelación, de modo que necesita una revelación incorruptible para tener conocimiento verdadero de Dios y de su voluntad. Esta revelación debe ser externa al hombre para evitar, no salir del hombre, que venga de fuera del hombre, para evitar la corrupción de la verdad por la acción de la naturaleza pecaminosa. Qué verdad más grande. Por eso la incluí. El hombre corrompe las cosas, amados hermanos, y Dios se debía asegurar de que hubiera algo que no fuera corruptible. Y bendita es la palabra del Señor. Si no, solamente quiero leer para afirmar este punto de que el hombre corrompe las cosas. Miren en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Voy a leer: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios manifiesta su ira desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios, amados hermanos, a todos los hombres les ha revelado por medio de la creación que hay una mano poderosa que ha obrado para crear todo lo que existe. Dios lo ha manifestado. Qué bello el Salmo 19 o el Salmo 8: cuando miro los claros cielos y lo que es obra de tus dedos. Nosotros como hijos de Dios reconocemos que toda la creación es obra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, lo invisible Dios trajo por medio de las cosas que Él creó, la comprensión de los hombres. Pero el hombre, al ver el sol, dijo: hay que adorar al sol. ¿Quién como el sol? Se corrompió y adoraron a la luna. Y cuando había eclipse, una de las cosas que generaban, ¿qué es lo que eran? Sacrificios al sol, a la luna, y pervertían todas las cosas, cuando Dios lo que estaba haciendo era revelar y mostrar que efectivamente Él es Dios que creó todas las cosas. El hombre corrompe aún, amados hermanos, lo maravilloso de nuestro Dios. Y por eso, con este punto, simplemente quiero que podamos entender que la urgencia de la revelación que necesitamos es porque somos incapaces como hombres sin Cristo
de que Dios se pueda revelar a nuestra vida. Aún como creyentes no podemos, aún como creyentes, no podemos con solo nuestros propios recursos creer que somos los hombres más iluminados de la tierra y que poseemos completa y absoluta verdad. Con este punto quiero decir, permanente dependencia de Dios necesitamos, pues somos incapaces sin la obra del Espíritu Santo, esto hablo a creyentes, de conocer a Dios por nosotros mismos. Yo le doy un ejemplo. Todos nosotros hoy día podemos leer la Biblia y no vamos a entender cosas. Y usted puede ser un creyente. ¿Y sabe por qué no las entendemos? Porque a veces creemos que nosotros tenemos la capacidad de entender. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que ilumina nuestro entendimiento para poder comprender la verdad de Dios. Y esto es relevante. Pero además nos debe urgir para otra cosa. ¿A cuánto le gusta que se llene la iglesia? ¿Le gusta, cierto? ¿Y cuántos se han convertido últimamente en las congregaciones? Esto nos surge, amados hermanos, conociendo la incapacidad del hombre, la urgencia de salir a predicar el Evangelio y de predicar el Evangelio a toda criatura como Dios nos mandó que la predicáramos. Si supiéramos, amados hermanos, que la gente está perdida y que es incapaz de conocer a Dios, nosotros iríamos para predicar la palabra de Dios, pues, porque por medio de la palabra viene el oír, fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios pueda hacernos entender esto. Voy a pasar al segundo punto en virtud de que la urgencia de la revelación la he expuesto por la condición del hombre. Dios ha hablado. Amén. Ustedes se saben el texto. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y en virtud, amado hermano, de la incapacidad del hombre, Dios se ha revelado, así como entró en el tiempo de Job para poder orientar y darse a conocer a Job. Dios también se ha manifestado y se ha revelado. Y como estamos hablando de la revelación en las Escrituras, dice José Grau del curso de formación teológica evangélica, en el tomo 1 dice: Dios no se manifiesta solo por las obras de la naturaleza. Dios no se manifiesta solo por las obras de la naturaleza, sino que se ha revelado también de una manera especial en ciertos hechos de la historia que culminan como revelación en la obra y persona de Jesucristo. Dios se ha revelado. Ustedes recordarán, si no les hago recordar, cuando el faraón en presencia de Moisés dice: ¿y quién es Jehová vuestro Dios que pide que yo deje libre a mis esclavos? Y Dios le dice a Moisés: yo me glorificaré en Faraón y yo voy a mostrar mi poder en él. Y al final Faraón conoció en una época de la historia de la humanidad que hay un Dios, y ese único Dios verdadero es Jehová Dios. Hay hechos de la historia, amados hermanos, que son innegables, en los cuales Dios ha participado. ¿Quién puede negar del mundo en general que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo? Que caminó en Israel. ¿Quién lo puede negar? Aunque se le pagó a unos soldados para que dijeran que su cuerpo fue robado, no es así. Nosotros creemos que Él vive y esa tumba está vacía por el poder de Dios. La gloria sea a Dios, porque esa es nuestra justificación. Esa tumba vacía es la bendición de nuestra justificación. No solo pagó nuestra deuda, nos hizo justos por medio de haberle levantado de los muertos. Hechos históricos, amados hermanos, que nadie puede negar.
Versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Amados hermanos, Dios ha hablado de una manera tan maravillosa y especial. ¿A cuánto le gustaría que Dios les hablara? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló? Fue una pregunta de ingenio, ¿no? Acabo de leer Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y ahora le está hablando Dios. Me gustan esas frases cuando dice: quiere oír a Dios audiblemente, lea su Biblia en voz alta. Y esto es justamente para los místicos que creen que Dios se mueve en una esfera diferente a la del hombre. Despierte, iglesia. Dios, para poder revelarse y darse a conocer al hombre, tomó forma humana y vino en el Verbo de Dios encarnado, para que tú y yo comprendamos de que lo que Él quería es que entendiéramos las palabras que son comprensibles para nosotros. Dios, habiendo hablado muchas veces, no ha hablado una sola. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces te habló a ti? ¿Cuántas veces me habló a mí, amado hermano, para venir al arrepentimiento? ¿Cuántas veces ha perdonado nuestros pecados? ¿Cuántas veces ha seguido? Pero el texto habla de todas las veces que Dios, allí en la historia del pueblo de Israel y de cómo lo que ha hecho en la humanidad en general, Dios, habiendo hablado muchas veces, Él es un Dios que se comunica. Vino en medio de una humanidad perdida, vino a intervenir en esta realidad y de muchas maneras se comunicó con el hombre. Dios se ha revelado de manera general a todos los hombres por la creación. Así lo dice la palabra del Señor, que ningún hombre va a ser, es inexcusable cualquier hombre, porque Dios se ha revelado por medio de la creación, aún de su conciencia, las obras de la ley que están en el corazón del hombre. Por la providencia, dicen algunos también, ¿en virtud de qué? De que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Eso quiere decir de que Dios se ha encargado en todas las épocas de poder mostrar de que Él es un Dios que es real. Pero existe una revelación especial. Y aquí es donde la iglesia debiera siempre saltar. ¿En virtud de qué? Es una revelación más particular por medio de intervenciones y mensajes directos de Dios al hombre. ¿Usted sabe lo que Dios conversó con Adán? ¿Usted sabe lo que Dios conversó con Adán? Yo le puedo contar. Fructificad y multiplicad. Estaba con su esposa. Llenad la tierra y sojuzgad. Y hay una revelación especial que no todos la creen, que no todos la entienden. Por eso es una revelación especial. Por intervenciones que Dios y mensaje directo que Él ha comunicado a ciertos hombres. ¿Cómo podemos nosotros, amados, saber cuáles fueron las palabras que Jesús usó en el Getsemaní? Mire de las cosas y detalles que Dios se encargó. Y esto no es solamente para satisfacer nuestra curiosidad, porque a algunos lo único que les gusta es tener la curiosidad de poder saber algunas cosas. Mi esposa me contaba como una anécdota que alguien, preguntando, que era un joven cristiano hace años atrás, preguntaba cuánto calzaba Jesús. Y uno realmente tiene una respuesta. Deuteronomio 29, las cosas reveladas, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué son de Él? Él sabe, porque Él es soberano. Pero Él ha revelado lo que nosotros necesitamos, nada más. Y aquí es donde entramos a lo siguiente. Pero surge la pregunta: ¿cómo podemos nosotros llegar a conocer la revelación? Si Dios habló en el pasado de diversas maneras y en varias ocasiones, ¿cómo puedo yo oír su voz hoy?
Yo hoy quiero oír su voz. Aunque el mensaje sea: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero yo la quiero oír hoy. Surge la pregunta: ¿cómo la puedo oír hoy? Y sobre todo, ¿qué conocimiento tendríamos nosotros de esta palabra encarnada, hablando de Jesucristo, de la revelación de Dios en su Hijo, si no hubiera quedado registrada de algún modo que la hiciera permanente? Y aquí, amado hermano, la respuesta a estas preguntas es una: aquí está la palabra de Dios, la Biblia. No tendríamos la posibilidad de conocer, de comprender todo lo que Dios ha hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. No lo conoceríamos. Nosotros conocemos. ¿A usted le gustaría, amados hermanos, que nosotros escribiéramos su historia y la añadiéramos aquí a la Biblia? Hay un relato como la del dulce cantor de Israel, en el cual Dios, en su gracia, determinó conscientemente que se dejara escrito como él pecó. Y esas cosas son para ejemplo de nuestras vidas. No es para posicionarnos más arriba de David. Cantó el Salmo 23, pero no fue capaz de poder tomar a la mujer de su prójimo. Dios nos libre. Debemos siempre estar atentos a lo que Dios ha puesto en la palabra para edificación de nuestra vida. En sus páginas tenemos el testimonio de que Dios no solo obró en la historia mediante intervenciones especiales, sino que su providencia buscó a hombres a los cuales inspiró, a los cuales les declaró lo que ellos debían de indicar aquí en la palabra. Quiero hacer un paréntesis. No tomé la hora que yo empecé a predicar, no sé cuánto me queda. Y quizás salgamos a las 12 de la noche. No tomé, perdón. ¿Me avisan después atrás? Gracias. Perdónenme. Me van a empezar a... Discúlpenme. Eso lo hice porque creo que son parte de la familia, ¿verdad? Perdónenme, soy humano. Dios buscó a hombres a los cuales inspiró y los capacitó para que pudieran relatar por escrito, hermanos, por escrito, los hechos de Dios y su interpretación divinamente inspirada. Quiero hacer unas declaraciones. Le voy a dar lectura. La escritura, como revelación externa, se hizo necesaria por el pecado del hombre. La escritura es la voz de Dios en un mundo de pecado. Siendo un libro, es objetivo por ser la palabra de Dios, es autoridad absoluta. ¿Cuántos tienen la Reina Valera 1960? O sea, si yo le cambio en estos momentos algo, ¿ha escuchado a algunos predicadores cuando dice: en algunas ocasiones te alabaré? Y la iglesia completa, ¿qué es lo que dice? No, eso no dice la Biblia. En todo tiempo te alabaré, ¿cierto? Y hace correcciones. Por eso yo encuentro en la palabra de Dios la tremenda sabiduría del Señor en dejarnos un libro en el cual, si alguno osara ir a predicar otra cosa, a los de Berea. ¿Se acuerdan? Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque cuando vino Jaime Carrasco a poder exponer la palabra, dijeron: ¿será verdad lo que está diciendo este hermano? Y ellos, ¿qué es lo que hacían? No, esto no es lo que me enseñó el anciano tanto. No, esto no es lo que me dijo mi papá. No, esto no es lo que hacían, ¿no? Ay, que esto no me suena. No, no era así. Ellos escudriñaban en las escrituras porque tenían escritos. Y eso es lo que le falta a la iglesia hoy. Escuché poco amén. Y los desafío con esto. Porque, amados hermanos, estamos en tiempos peligrosos, en donde no se cambia la versión de la Biblia,
en donde se cambia el mensaje de la palabra y hombres indoctos, inconstantes, falsos profetas, falsos maestros, tuercen la palabra y a los niños los llevan como hojas que lleva el viento, por aquí y por allá, de todo viento de doctrina. Pero Dios se encargó de tener la palabra. Pero amados hermanos, estos son entre paréntesis a propósito de lo que Dios ha revelado. Un amado pastor que amo tanto en el Señor, él no sabe cuánto lo amo. Pero él dice que hay creyentes o personas que asisten a las iglesias que cuando uno les dice Abdías capítulo 2 versículo 1, ¿qué dijo? O cuando dicen Malaquías capítulo 3 versículo 1, eso es una enfermedad. Y sabe que algunos de ustedes se ríen, pero yo estoy seguro que hay algunas Biblias que nunca han sido separadas las hojas, porque no se ha pasado por ahí. Me gusta mucho cuando Pablo se despide de la iglesia en Éfeso y le dice: yo no he rehuido el poder comunicaros en este tiempo todo el consejo de Dios. Y amados hermanos, el comunicar el consejo de Dios es completo, no solo una parte. Y no nos volvemos idólatras. La Biblia es para el cristiano la autoridad final, absoluta e inefable. No hay autoridad por sobre la Escritura. Usted sabe que eso fue el gran, tremendo situación que sucedió en la Reforma. ¿Qué era primero? Los estatutos de la iglesia, ¿o no? IBN Oriente, como les decimos nosotros, todos los hermanos allá, no se olvide, lo más importante son los estatutos de la iglesia, ¿o no? No me estén diciendo que son los estatutos. Hay una declaración muy antigua y la Confesión de Fe de 1689 de la Convención Evangélica Bautista, o de la Iglesia Bautista, Confesión Bautista, 1689. ¿Qué tal? En una oportunidad, justamente exponiendo en esta congregación una de las cosas que decíamos, ¿y dónde aparece eso? Bueno, estamos en una iglesia bautista, en la Confesión de Fe de 1689, ahí aparece. Pero ¿sabe de dónde se toma la Confesión de Fe de 1689? De las Escrituras. Y la pregunta que hacía en virtud de eso mismo: si hubiera una discrepancia entre la Confesión de Fe de 1689 y lo que dicen las Escrituras, ¿qué es lo que se posiciona por sobre lo otro? La verdad de Dios. Y esto lo hago en virtud, amado hermano, de todas las iluminaciones y las nuevas revelaciones que a algunos les parecen tan, pero tan atractivas, y que lo único que hacen es corromper el corazón del hombre. Al referirnos de las Escrituras, y quiero también apuntarlo, nos referimos a los 66 libros de la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Amén. Este es el canon. Como nadie va a hablar del canon, me aproveché de decir esto. ¿En cuánto tiempo se escribió la Biblia? ¿Tarea? A ver. Mira, iglesia, ay, ¿cómo no nos vamos a quedar pelados? 1400 años más o menos es el tiempo. ¿A cuántos hombres usó Dios? ¿Verdad que usó a Tomás? Tomás es uno de los que usó para escribir la Biblia, ¿o no? Amados hermanos, usted sabe que aparecieron libros apócrifos hace poco, ¿no? El Evangelio de Felipe, ¿y por qué no lo incluimos en la Biblia? Y el Evangelio de Tomás, ¿y por qué no lo incluimos en la Biblia? Amados hermanos, aquí está la revelación completa y perfecta. Esta es la palabra de Dios inspirada, y no hay que ponerle y no hay que sacarle. Y esto lo digo en virtud de que hoy día, si nosotros reconocemos que esta es la revelación de Dios para nosotros, debemos conocerla, amarla. Como decía el salmista: cuánto amo yo tu ley. El justo, amado hermano, medita en la ley de día y
no tengo tiempo. Si yo reconozco a la palabra del Señor como autoridad, ¿por qué entonces no voy a ella? Permítanme decirle, ¿podrá haber hoy día un movimiento tan especial y tan maravilloso como el que se ha generado de que hombres de Dios están con tanto celo yendo a la palabra del Señor para comunicar el verdadero evangelio y la palabra de Dios fiel? Pero si usted solamente se queda con ese mensaje en su semana, no tiene ningún crecimiento. Esta es una estadística que la aprendí particularmente como maestro. Los líderes de iglesia y cada uno de aquellos que comunicamos el mensaje de la palabra aportamos en un 30% a la edificación personal de cada creyente. ¿Cuánto? ¿Y el otro 70%? En Facebook. El otro 70% ni siquiera en los panes de diario, en el versículo. Amado hermano, ¿te das cuenta que a veces nosotros, cuando exponía la primera parte de la urgencia de la revelación de Dios, hablaba de otros? Pero yo me veo a veces cuando no quiero tomar la palabra. Amados hermanos, es terrible que líderes de iglesia puedan hoy día dejar la palabra al lado. Es terrible que hombres que han sido llamados al ministerio no se ocupen de la palabra del Señor cuando esta es la autoridad. Hoy día nos encontramos con cuántos jóvenes líderes de la iglesia, el que anhela obispado, buena cosa desea. Y aquí se presentan muchos, ¿cierto? Y miren, con corbatita y todo bien bonito, y dicen, yo anhelo obispado. Y la palabra del Señor dice que buena cosa desea. Y hasta ahí llegamos, porque después, ¿qué es lo que dice? Pero el tal debe ser irreprensible. Pero eso no lo cumple nadie porque errar es humano. Texto bíblico, Apocalipsis capítulo 42, versículo 3. ¿O no? Y le hacemos enmiendas a la palabra y corrompemos la verdad que nosotros consideramos y declaramos como autoridad final, infalible. Y corrompemos, amados hermanos, la iglesia del Señor. El tal debe ser irreprensible, y ahí el currículum para aquel que anhela obispado es tan tremendo que uno dice, ay Señor, ayúdame si tú me quieres llamar al ministerio, porque hay cosas que yo no puedo hacer. Lo invito por medio de esto a conocer la Escritura. Dios usó a testigos que escucharon, vieron y palparon los hechos históricos por los cuales se manifestó la tradición bíblica. Dios, amados hermanos, no está tramando ni inventando nada, hay cosas evidentes, testigos. ¿A cuánto se le apareció el Señor después de su resurrección? Más de 500 hermanos. ¿Qué evidencia? ¿Pudieran mentir? Aquí no vemos 500. Pero Dios se apareció a ellos. Lucas capítulo 24, versículo 28. No me han dicho todavía a qué hora tengo que terminar. No. ¿Es verdad? Ya, gracias. Me acaban de mostrar un letrero que ustedes no se imaginan. Tengo que decir amén. Thank you. Lucas capítulo 24, versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. ¿Quiénes están hablando aquí? 2 hombres que iban camino de Emaús. Y son personas reales. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué es lo que dije? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice ese texto? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios. Eran cosas reales, no eran imaginaciones. Amados hermanos, cuando la Escritura menciona que caminó Jesús sobre el agua, ¿qué es lo que hizo? Pisó sobre algo líquido que es sobrenatural, porque Él es Dios encarnado. Cuando Él le dice a toda la tempestad, calla, enmudece. ¿Cómo no se iban a preguntar esos discípulos, quién es este?
a quien el viento y el mar le obedecen. ¿Se imagina usted con 5 panes y 2 peces y 5.000 esperando el banquete? ¿Se imagina o no? Las hermanas de la cocina, ¿cómo estarían? ¿Qué es lo que hace Jesús? Padre, lo que nosotros siempre hacemos. Padre, gracias por lo que tú nos provees. Y comunicamos y damos, y Dios hizo un milagro que hasta sobró. Este es Dios. Son hechos reales. Si me permiten, tengo que avanzar. Hay testigos escogidos e inspirados, y en esto quiero dejar un detalle especial. Cuando la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20, que se ha establecido un fundamento de los apóstoles y profetas, se está hablando justamente de apóstoles y profetas de la Escritura. El ministerio profético y el ministerio apostólico, según lo que la palabra del Señor nos muestra, es justamente está puesto en ¿dónde? En el fundamento, ¿no? Y el fundamento, ¿cuántas veces se pone? O sea que los profetas de hoy día y los apóstoles de hoy día, ¿qué fundamento andan poniendo? No tengo tiempo para explicarles cómo algunos han acomodado ese texto para poder incorporarse en ese fundamento. No tengo tiempo. Pero lo único que puedo decir es de que Efesios capítulo 2, versículo 20, habla de los apóstoles y profetas que están aquí declarados, y en donde nosotros podemos dar testimonio y fe que fueron infalibles en la comunicación de su verdad y que fueron honestos y verdaderos porque Dios los inspiró. Los apóstoles y profetas que hoy día andan por allí de alguna manera declarándose como tales, yo lo único que advierto a la iglesia: tengan cuidado. Y al conocer la verdad nos daremos cuenta de quiénes no son los correctos. Bueno, ¿quién es la revelación máxima? Versículo 3, capítulo 2, Hebreos 1, 2 y 3. Hebreos 1 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La revelación culmina en la persona de Jesucristo. Y qué maravilloso, amados hermanos, ver a Juan, en donde él recibe la visión del Cristo glorificado y cómo se le muestra todas las cosas que están por venir, y tiene en su muslo escrito el verbo de Dios. Quiero concluir solamente diciendo el valor de la revelación. Se toman el juguito rapidito. Es que ya me pasé, hermano. No solo de pan vivirá el hombre. No esperaba menos. Gracias. Gracias. Dejo de transpirar un poco, ¿no? El valor de la revelación. ¿Cuál es el valor de la revelación? ¿Cuál es el valor, amado hermano, que Dios venga y pueda revelarnos esta palabra? ¿Qué seguridad más grande? Primeramente, Dios se revela a nosotros. Amados hermanos, el Dios que tenemos es grande y poderoso. Es eterno, soberano, justo, fiel. Él se aira. ¿Y qué pasó con los amén? Él se aira. ¿Por qué usted cree que se aira? Airaos. Fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Sabía usted? Airaos, pero no. Él tiene una ira santa. Pero no nos gusta esa parte. ¿Y sabe por qué no nos gusta? Porque siempre se nos predica de un Dios amoroso, que aguanta todos los berrinches de los cabros chicos. Y no es así. Usted sabe que dentro de la palabra del Señor habla de disciplina, habla de corrección, porque Dios al hijo que ama disciplina y corrige. En virtud de esa misma palabra es donde todas estas cosas y todo el consejo de Dios es parte del mismo.
Y el valor de la palabra es de que se revela a Dios detalladamente en el Antiguo Testamento, amados hermanos, cómo vemos la soberanía de Dios. Y no solamente en el Antiguo, pero vemos cómo Él levanta reyes, quita reyes, pone reyes. Dios poderoso, obra en misericordia, ejecuta juicio. Israel se comió a sus hijos, hermanos. ¿Sabía usted eso? Las madres cocinaron a sus hijos. ¿Y sabe por qué fue eso? Por la soberbia del hombre y el desvío del corazón de Israel. Y a nosotros no nos gusta ver ese relato. Es duro, pero Dios es justo. Porque es importante también el valor de la revelación. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A qué se refiere esto? Alguien de mis hermanos quizás lo va a tomar como texto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro está hablando acá, no relató anteriormente las cosas que él había experimentado, pero él dice, ¿sabes lo que es más seguro? La palabra profética. Esta, la lámpara que alumbra. Si alguien dice, no, ¿te quieres que te cuente mis experiencias? Gracias por tu experiencia. Pero más seguro, ¿entiende eso? Es más seguro ir a lo que Dios dice. Siempre será más seguro. Estoy hablando del valor de la revelación. Se explica comprensiblemente al hombre con lenguaje de hombre. Dígame que no entiende usted lo que dice la palabra. ¿Lo entiende, no? Claramente. A ver, los hijos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Se entiende claro? ¿Lo entendieron bien? Bien. Igual a los padres nos dicen, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y no creadlos en la amonestación del Señor. ¿Por qué es también importante el valor de la revelación? Porque trae vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y este mensaje no se conoce mirando una nube. Este mensaje no se conoce mirando las estrellas. La única manera que nosotros tenemos para poder comprender de que la vida eterna la tenemos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, al creer en la obra que Él realizó en la cruz del Calvario, es por las Escrituras. Yo nunca hubiera sabido, amado hermano, que estaba más perdido que cualquiera en el mundo si no hubiese entrado a la palabra del Señor. Pero tampoco hubiera conocido cuál es la solución si no hubiese sido por la palabra. Y también santificación. Juan 17:17. ¿Qué es lo que dice? En una oración que Jesús hace delante del Padre, Él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El valor de la palabra, amado hermano, viene por su inspiración. ¿Quién la inspiró? Toda escritura es inspirada por Dios. Y el objetivo de las escrituras es doble. Primeramente, para ofrecer conocimiento del Salvador en Jesucristo para los hombres perdidos, pero también para santificar a cada uno de nosotros como parte de la iglesia. Quiero concluir, porque han tenido mucha paciencia, solamente señalando lo siguiente. Si Job hubiese seguido hablando lo que no entendía sin que Dios se revelara, él sigue caminando por el camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Cada uno de nosotros, amados hermanos, necesitamos que Dios salga al encuentro nuestro. Y no semana tras semana, mes tras mes, en cada segundo. Por eso Él dijo que Él vendría y habitaría en nosotros y su Espíritu Santo nos guiaría toda la verdad. Y esa verdad está por medio de su palabra revelada para que nosotros la comprendamos. Pero yo quiero animarles en esta hora, amados hermanos, a que
que tal como Job tengamos la misma actitud. Al conocer nuestra falta de entendimiento, al poder darnos cuenta frente a la palabra que somos personas ignorantes, y que yo lamento decir esto, porque no creo que la iglesia del Señor sea digna de que yo la llame con este concepto. La iglesia del Señor fue comprada a precio de sangre y es presentada sin mancha, sin arruga, delante del Señor. Pero, amados hermanos, ser cristiano nos debe poner en un seguimiento permanente y continuo de Jesucristo, de negación, para poder seguir siendo formados a la imagen de Cristo. Si esto no lo está logrando usted, hermano, únase a otro, que alguien le ayude. Clama, hermano, clama, hermana. Me cuesta solo. ¿A quién no le cuesta solo? ¿Quiere que le repita algo que dice en el libro de Eclesiastés? ¡Ay del solo! Es un lamento. Dios nos puso en el cuerpo de Cristo, ¿sabe para qué? Para que las coyunturas se ayuden mutuamente y para que el cuerpo sea edificado y no siga caminando de una manera como no es digno de la gloria de nuestro Dios. La iglesia de Cristo está para poder mostrar esa gloria en medio de las naciones, y eso es importante. Y yo les llamo hoy día, amada iglesia, y les exhorto a que podamos atender y podamos decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento de haber pensado que yo conocía cosas que solamente no entendía. Cierre sus ojos un minuto. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús, ruego, oh Dios, ruego delante de ti sé propicio a nosotros, oh Dios. ¿Cuántas veces vivimos engañados como que esto es suficiente en la vida del cristiano? ¿Y cuánta ventaja toman las tinieblas para ver a una iglesia adormecida, cómoda y no reflejando la gloria de Dios? Perdónanos, oh Dios. Perdóname a mí, oh Dios, por no ser aquel que advierte, aquel que enseña, aquel que corrige. Y perdóname cuando mi soberbia, mi altivez, mi orgullo me limita a pedir ayuda y a decir: necesito de ti, hermano, necesito de ti. Oh Dios, gracias por los hermanos que estamos hoy reunidos. Gracias, Señor, por esta instancia en la cual tú dispones que nosotros nos humillemos a nuestros conceptos, aún a lo que creemos, para poder, Señor, privilegiar la gloria tuya en que se pueda manifestar. Mirad cómo se aman. No queremos, Señor, solamente estar bajo el alero de ciertos conceptos. Queremos vivir la palabra. Y ayúdanos, Señor, y danos la capacidad por medio de tu Espíritu. Alienta nuestra vida, anímanos, cambia nuestros corazones. Aquella palabra que iba a estar afuera y que tú dijiste que la pondrías en nuestros corazones y darías un espíritu nuevo para poder vivirla. Hazlo hoy en medio de tu iglesia, Señor. Hazlo hoy en mí, para que podamos, oh Dios, seguir adelante proclamando las glorias de nuestro Dios y declarando la grande sabiduría y bondad tuya al hacer toda la obra que has hecho con nosotros. A ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios siga completando su palabra en nosotros. Se puede poner de pie.
Póngase de pie nomás. Y yo le voy a abrir la puerta.